Te damos la bienvenida una vez más a Reflexiones de Esperanza. Bien, entonces el rapto secreto prácticamente es la segunda parte. Rapto secreto, ¿verdad o mentira? La teoría del rapto secreto, hermano, vuelvo a repetir como un resumen, tiene dos fases. La primera fase pasará desapercibido y entonces arrebatará ¿a quién? A su iglesia y se los llevará al cielo. Algunos no tienen la seguridad a dónde se los va a llevar. La segunda fase, queridos hermanos, nos dice que entonces, después de la primera fase, va a haber 7 años de misericordia que Dios le está dando al ser humano, donde se predicará el Evangelio para que las personas tengan la oportunidad ahora de poder prepararse para que ahora Cristo Jesús en la segunda venida, junto con la iglesia, ahora sí puedan ser salvos. Lo dividen en dos partes, dos eventos, el rapto secreto y la segunda venida de Cristo Jesús. Pero, ¿qué fue lo que dijo Jesús, queridos hermanos? Porque al final de cuentas, lo que nos interesa es lo que Jesús dice. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Se acuerdan lo que dijo en Mateo 28, versículo 20? Jesús dijo estas palabras, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que dice, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, dice Jesús. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué me enseña este pasaje? ¿Que hay dos oportunidades o solo que hay una? Una. Porque Jesús dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Ahora, si Cristo Jesús está con nosotros hasta el fin del mundo, entonces viene una pregunta, ¿hay la necesidad de un rapto secreto? No. No. Déjenme decirles algo. Si hubiera un rapto secreto, como se enseña a veces, entonces Jesús hubiera cambiado el sentido de esto. Hubiera avisado, voy a venir primero, me los voy a llevar, después en la segunda regreso otra vez, pero ya vienen ustedes conmigo. Sin embargo, Jesús no dijo nada de eso. Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora escuchen bien cómo Jesús termina, hasta el fin del mundo. Quiere decir entonces que lo del rapto, Cristo Jesús no lo mencionó. ¿Por qué? Porque no era una enseñanza bíblica. No es una enseñanza bíblica. Por eso Cristo Jesús no lo mencionó, sino Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, vamos a ver con claridad. Porque cuando Cristo Jesús viene por segunda vez, de acuerdo a Mateo 24, Cristo Jesús menciona su venida. La palabra griega de venidas es la palabra parusía, la aparición de Cristo Jesús. Por ejemplo, en el versículo 3 Jesús dijo, le preguntaron, ¿y qué señal habrá de qué? De tu venida. De tu venida. De tu venida. Los discípulos no estaban preguntando acerca del rapto. Los discípulos estaban preguntando acerca de qué? ¿Cómo vendría? De su venida. De su venida. Versículo 37. Jesús dijo, mas como en los días de Noé, así será ¿qué cosa? La venida del La venida del Hijo del Hombre. Nuevamente se vuelve a mencionar ¿qué? La venida. No se habla de un rapto primero y después de una venida. Los discípulos dijeron, Señor, a nosotros dinos qué señal habrá de tu venida, no de un rapto. De tu venida. Jesús les dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 39.
hablando ahora Jesús de lo que pasó en el tiempo de Noé. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y ¿qué pasó? Y se los llevó a todos. Se los llevó a todos. Y dice Jesús, así será la venida del Hijo del Hombre. Nuevamente Jesús no está hablando de un rapto, está hablando de ¿qué? De su venida. Era parucía, su venida, su segunda venida. Ahora, en el versículo 27 Jesús, para que no quede ninguna duda, dice entonces, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, dice, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántas veces Jesús mencionó la venida en el capítulo 24? Alrededor de 5 o 6 veces. Pero si ustedes se dan cuenta, Jesús no está mencionando primeramente algo y después la venida. No, está directamente hablándonos ¿de qué? De su venida. De la venida. Así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 30. Entonces dice, hablando del relámpago, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces dice, lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Y qué va a pasar? ¿Y por qué razón lamentan? Dice, y verán ¿a quién? Al Hijo del Hombre. Al Hijo del Hombre viniendo sobre ¿qué? Sobre las Sobre nubes las del cielo. nubes del cielo con poder y gran gloria. En ningún momento Jesús dijo el rapto, o la iglesia va a desaparecer, o la iglesia de repente no va a estar. Jesús dijo no, la venida, queridos hermanos, que Él nos habla, dice que sale como el relámpago del oriente y se muestra hasta el occidente. Así dice Jesús, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces aparecerá la señal, ¿dónde? En el cielo. Nos damos cuenta que Jesús no está hablando de un evento Privado. oculto. Está hablando de algo visible, audible. La señal, una señal cuando aparece en el cielo es para verse, no es una señal oculta, ¿verdad? Ahora, dentro de esto también, ¿qué dijeron los ángeles cuando Jesús ascendió a los cielos? El libro de Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11. Los ángeles que estaban ahí al lado de los discípulos dijeron, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras ¿qué? Blancas. Vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, escuchen bien, este mismo Jesús que se acaba de ir, este Jesús que estuvo con ustedes, que se ha ido, dice, ha sido tomado ¿a dónde? Al cielo. ¿Qué dice? Así, exactamente, dicen los ángeles, así como Él se fue y ustedes lo vieron, así dice, va a regresar. Así vendrá como le habéis visto ir. En ningún momento los ángeles, queridos hermanos, están hablando de un evento que oculto. ¿Por qué Jesús nos habló y dejó con claridad su segunda venida? ¿Por qué razón? Porque los eventos que Jesús puso alrededor de su segunda venida son eventos, queridos hermanos, que nos alertan, nos hablan, nos amonestan de la venida de Cristo Jesús. Por eso vamos a repetir un poquito más. Jesús viene ¿de dónde? Del cielo. Del cielo. No se olviden, Jesús viene del cielo, pero no viene solo, viene ¿con quién? Con sus ángeles. Con sus ángeles, dice la palabra de Dios. Y cuando Cristo Jesús viene, no toca la tierra, dice que lo primero que pasa, los muertos en Cristo resucitan primero. Luego los justos vivos, los que estaban esperando a Jesús, dice, son transformados. Pero los injustos, los que no creyeron en Jesús, dice, son muertos por el resplandor de su venida. Debemos de tomar muy en cuenta los eventos que están antes o alrededor más bien de la venida de Cristo Jesús. Porque esos eventos nos hablan de la verdad, de cómo podemos reconocer al verdadero Cristo y no ser engañados con algo que no es bíblico.
¿Qué dijo Jesús acerca de esto? Los falsos cristos. Dice Mateo 24, versículos 23 y 24, lo mismo Jesús lo dijo. Entonces, si alguno os dijere, mirad, está en Harlingen, está en McAllen, Houston, Dallas, Nueva York, California, Lyford. Jesús dijo, no, dice, no lo creáis. No lo creáis. Cuando Jesús dice, no lo creáis, déjame decirte algo. Cuando Jesús dice, no creas, Jesús no está dando ninguna oportunidad a otra interpretación de su venida de lo que Él ha dicho. Porque Jesús nos dio suficiente evidencia ¿para qué? Para entender cuál es la verdad. ¿Cómo Jesús va a venir? Por eso dice, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a quién. A los A los escogidos. escogidos. Y sabes, queridos hermanos, nosotros leemos esto muy superficialmente, pero no nos damos cuenta que Jesús dice, cuídate, porque te puede Engaña. engañar. ¿Saben que el diablo toca o nos engaña a través de la sensibilidad? De lo sensible. Pastor, quiere decir que hay alguna seria materialización de un Jesús que viene y se representa en todas partes del mundo y hasta la agencia de inteligencia lo está buscando y se escapa. ¿Sí? Es un programa no me acuerdo dónde, en Netflix. Sí. ¿Sí? ¿Por qué es importante, hermanos, que entendamos? Para no ser engañados. Para no ¿Por ser qué? Para no engañados. ser engañados. Déjenme decirles, aunque conozcamos la verdad, el diablo puede apelar. Al engaño. Puede apelar. La mayoría de nosotros somos ¿qué? Díganlo. Curiosos. 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 Y como dicen, en la curiosidad mata al gato. Pastor, yo quiero ver eso, pero me dice en mi mente que no. No, porque dice que serán engañados, si fuere posible, aún a los escogidos. Y Satanás sabe que somos curiosos. Así es. Ahora, miren bien cómo está el asunto. Los falsos profetas, ¿qué es lo que predican hoy? Mentiras. Aparte de las mentiras, ¿cuál es el mensaje de ellos? El mensaje de ellos es paz, y va a venir un tiempo de paz, y va a haber una era de paz, y todo va a estar bien, y no va a haber ningún problema, y entonces va a venir todo, y todo va a ser paz. De hecho, los judíos no aceptan a Jesús porque ellos dicen que el Cristo iba a traer la era de paz, y que Jesús no les trajo paz, Jesús les trajo guerra. Ahora, los profetas de hoy predican y dicen que va a venir una era de paz. ¿Para qué? Para estar preparando la condición, el ambiente, la mente y el corazón de quienes, de los que van a creer en los falsos Cristos. Por eso Jesús quiere que conozcamos cómo va a venir Él. Él no llega en una línea aérea ni llega en una limusina. Dice la palabra de Dios que Cristo Jesús viene ¿de dónde? Del cielo de las nubes. Del cielo. Por eso, queridos hermanos, Jesús nos advirtió sobre el engaño de los falsos cristos que andarían ¿dónde? Sobre la tierra. En la tierra. Este famoso falso Cristo apareció en Kenia y engañó a un pastor de ahí. El pastor se lo llevó a la iglesia diciéndole que había encontrado a Jesús. Ahora escuchen bien, esto es grave. Muy grave. Esto es grave, ¿por qué? Porque estamos viendo lo que Cristo Jesús dijo, que vendrían falsos ¿qué? Cristo. Falsos cristos.
Llegó a Kenia. Lo invitaron a una iglesia y miren en qué lo llevan. Está haciendo un tour ahí en África. Y la gente lo cree. Y son personas que conocen ¿qué? La palabra de La Dios. palabra de Dios. Pero ¿están qué? Están creyendo ¿en qué? En los falsos cristos. Por eso, queridos hermanos, Jesús nos advirtió sobre el engaño de los falsos cristos que andarían ¿dónde? En la tierra. En la tierra. ¿Se acuerdan de ese? ¿Quién es él? José Luis Miranda. Salió mucho tiempo diciendo que él era Jesús. Ay, qué infame. Y levantó un imperio llamado Creciendo en la Gracia. Y decía que un día él se despertó y que Jesús entró en su cuerpo y que le dijo, ahora tú eres Jesús. Dice, yo tengo el Espíritu de Cristo, ahora Cristo Jesús soy yo. Y la gente le creyó, queridos hermanos. Él decía que él era Jesucristo, hombre. Y que el 666 no era la marca de la bestia, que el 666 no tenía que ver nada con lo malo. Y comenzaron a tatuarse las personas el 666 porque creían que este hombre era Jesucristo. Allá en Siberia tenemos otro Jesús, que también dicen que es Jesús, el Cristo, y camina y bendice y hace muchas cosas. Tenemos a este otro Cristo en Brasil, que también dice que él es Jesús. Este reverendo que está acá también dice que es Jesús, y la gente le cree. Por eso Jesús nos advirtió de que de los engaños y nos dio con toda claridad cómo va a venir Él. ¿Cómo va a venir? Por eso, queridos hermanos y hermanas, es importante que nosotros tengamos la claridad de cómo Jesús va a venir. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo, engañará aún si fuere posible a quienes. A los escogidos. A los escogidos. Por eso el diablo permite que los falsos profetas estén preparando el ambiente para que los falsos cristos lleguen. Ahora, ¿por qué va? ¿Por qué Jesús nos está advirtiendo de todo esto? Porque Cristo Jesús nos quiere salvar. Hablarán de paz los falsos profetas y el falso Cristo vendrá y dirá, ahora sí hemos entrado a la era de paz, estoy yo aquí con ustedes, nada va a pasar. Hay otros videos de este hombre, del que acabamos de ver donde va bailando con todos en la calle y esto y lo otro y bailando, y empieza a hablarles y les dice, Dios hoy va a hacer grandes cosas aquí en este lugar, y todos gritan Jesús y gritan Jesús. Y lo más triste es que es una iglesia cristiana. Bueno, aparentemente cristiana. ¿Qué dijo Pablo acerca de esto? Miren lo que dice en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Escuchen bien. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué dice? Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Aquí podría decir, bueno, mire, aquí está la clave, dice que Dios nos va a arrebatar. Pero Pablo no está hablando de un rapto secreto. Pablo está hablando de la segunda venida de Cristo. Ahora miren bien, por eso Pablo dice, porque el Señor mismo, quiere decir que es Cristo Jesús. Él no manda delegados. Él viene, dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, que es lo que dice, descenderá del cielo. ¿Entendemos lo que dice?
desciende del cielo. No lo traen en una limusina o en un carro lujoso como el que acabamos de ver. Dice que descenderá del cielo. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, al recibirlos, al resucitar, a los que están vivos esperándolos son transformados. Dice que entonces todos suben para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire. No pisa la tierra Jesús, porque dice la palabra de Dios que Jesús ya no tiene ninguna relación con ¿quién? Con el pecado. Con el pecado. Por eso Cristo Jesús no pisa la tierra. Ahora Él se está llevando a los que lo aceptaron y creyeron en Él. Pero escuchen bien, desciende ¿de dónde? Del cielo. Del cielo, queridos amigos que nos están acompañando. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice que descenderá del cielo. No llegará en una línea aérea, no llegará en un autobús, no llegará en un carro, a una estación de televisión, a un programa público, a un estadio, a un centro de convenciones. Dice la palabra de Dios que Cristo Jesús, el verdadero Cristo Jesús, desciende ¿de dónde? Del cielo. Del cielo. Del cielo. Ahora, Pablo sigue hablando. Recuerden que la palabra de Dios no tenía capítulos, no tenía versículos. Pablo sigue ahora. Nosotros vamos a brincar al capítulo 5, pero para Pablo es lo mismo, la misma carta. No está hablando ahora un capítulo de algo y voltea a hablar de otra cosa. Ahora Pablo dice, pero acerca, 1 Tesalonicenses 5, 1 y 2. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones que dice, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y entonces dicen, aquí está. Pero déjame decirte algo. Pablo está hablando no de la forma en que va a venir Jesús como se llama un rapto secreto, sino de qué manera está hablando Pablo. Pablo está diciendo de la manera en que llega. Va a sorprender a muchos porque no lo están esperando. Miren, por ejemplo, versículos 3 y 4. Que cuando digan ¿qué cosa? Paz y seguridad. ¿Por qué? Porque ya están los Cristos aquí en la tierra. Ya están los Mesías o los falsos Cristos caminando alrededor del mundo, enseñándole a la gente ahora la era de ¿qué? La era de paz y ¿qué más? Y seguridad. Dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, dice Pablo, no estáis ¿en qué? En tinieblas, para que aquel día nos sorprenda como ¿qué? Ladrón. ¿Qué es la palabra que usa Pablo? Os sorprenda como ladrón. Ahora, ¿estamos entendiendo por qué el diablo usa los falsos cristos? Para que la gente no crea en la segunda venida de Cristo, para que la gente se adormezca espiritualmente y la venida de Cristo los encuentre como Durmiendo. sin preparación, sin preparación. ¿Y sabes esto de los falsos cristos? Muchos van a abrir sus brazos y van a decir, finalmente Jesús con nosotros. Porque muchos están esperando ¿qué? El rapto. Al Mesías. Como no se aceptó a Jesús, algunos están esperando al Mesías. Por eso el diablo, queridos hermanos, está obrando a través de los profetas que dan un mensaje fuera del contexto bíblico, diciendo que vamos a entrar a una era ¿de qué? De paz. De paz. De paz y seguridad. Les voy a hacer esta pregunta. No me lo tomen agresivo. Se está orando mucho por la paz. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan?
no va a haber paz. Que estas cosas tienen que No va a haber suceder. paz. Hay más conflicto en lugar de paz. Nosotros, hablaba con nosotros, la palabra de Dios me dice, me habló una persona que atendimos hace tiempo atrás y me dice, mire, yo lo que quiero hacer es esto, quiero hacer una religión sin denominación, donde todos vengan y adoren a Dios y se acabó, no importa lo que creas. Dice, y estuve en una reunión muy grande de líderes de iglesia, dice, y fue muy bonito, pastor, dice, porque todos estábamos orando por esa paz. Dice, usted hubiera visto cómo se sentía que todos estábamos orando, dice, por eso lo invitamos a que se una para orar por la paz de este mundo. Le digo, yo no me voy a poner en contra de la voluntad de Dios. Me dice, ¿por qué? Le digo, porque la palabra de Dios ya está escrita. Y Dios ha dejado escrito cómo van a suceder las cosas. Y si yo me pongo a orar, a pedir paz, ¿qué es lo que le estoy diciendo a Dios? El plan de él no está ¿Eh? bien. El plan de él no está bien. Está diciendo que no creo en lo que él había escrito. Exactamente, le estoy diciendo, Señor, mira, tú dejaste la Biblia, pero mejor danos paz. Danos paz, Señor. No queremos que vengan más problemas, más tribulaciones, más necesidades, más luchas, más huracanes, más temblores, todo eso. No queremos eso, Señor. Danos paz. Pero ¿qué es lo que estoy haciendo verdaderamente? ¿Estoy de acuerdo a la voluntad de Dios o me estoy oponiendo a lo que Dios ya dejó escrito? Me estoy oponiendo a lo que Dios ya dejó escrito. La palabra de Dios dice que va a haber calamidades, va a haber cantidad de cosas que van a pasar en este mundo, terremotos, pestes, hambres, temblores, todas esas cosas. Sin embargo, yo le digo, Señor, queremos paz. Que le estoy diciendo, Señor, ya no nos estés castigando así, mejor danos gusto a nosotros, queremos paz. Entonces no estoy conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. De Dios. ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué? ¿O cuál es la manera correcta de orar cuando el mundo está buscando paz? La manera correcta de orar, queridos hermanos, es que muchos conozcan a Cristo Jesús como Salvador personal. Que Dios permita que estas cosas que están llegando haga despertar a las personas para que reconozcan a Cristo Jesús como el único Salvador. ¿De qué me sirve, queridos hermanos, decirle a Dios que pare todo? ¿Para qué? ¿Para que la gente siga igual? ¿Estamos entendiendo por qué Jesús nos dejó con claridad todo lo que va a pasar? Dice Pablo que cuando digan paz y seguridad, ¿entonces qué? Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Por qué? Porque no se prepararon para encontrarse con Cristo Jesús. Por eso, ¿cuáles son los eventos importantes que marcan la segunda venida de Cristo? La persecución ¿contra quién? Los que guardan los Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la salvación en Jesús. El sello de Dios y la marca ¿de qué? la bestia. De la bestia. La bestia y el falso profeta son derrotados. El tiempo se termina y el destino de todo ser humano está ¿qué? Escrito. Está escrito. Estos son los eventos que van a pasar, queridos hermanos, antes de la segunda venida de Cristo. Por eso Jesús nos amonesta y nos enseña y nos invita que pongamos atención a las señales que Él nos dijo que vendrían antes de ¿qué? Antes de su venida. Por eso Jesús viene del cielo, escuchen bien, Jesús no va a llegar caminando ni se va a presentar en ninguna iglesia públicamente, ni a través de la televisión, ni a través de los medios de comunicación. No va a estar en ningún estadio, no va a estar en ningún centro de convenciones. Cristo Jesús viene ¿de dónde? Del cielo. Viene con sus ángeles, no viene solo. Por eso, queridos hermanos, cuando vemos esos falsos cristos, nadie se muere. Y eso es lo que el hombre quiere. Tener a Jesús pero sin morirse. Tener a Jesús pero sin haber cambios. Tener a Jesús pero sin que nada pase. Todos tranquilos, todos felices. Pero la palabra de Dios es clara. Los eventos
que marcan la segunda venida es que Cristo Jesús viene del cielo, viene con sus ángeles, los muertos en Cristo resucitan primero. Queridos hermanos, cuando Cristo Jesús viene, muchas tumbas que están cerradas se abrirán porque resucitarán con Cristo. Los justos vivos, los que estaban esperando a Jesús, dice que son transformados en un abrir y cerrar de ojos, y los injustos dice que son muertos por el resplandor de su venida. Sin embargo, cuando los falsos cristos llegan, ninguna de estas cosas pasa. ¿Por qué? Porque son falsos cristos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero Jesús me dijo en San Juan 14 del 1 al 3, vendré otra vez y ¿qué? Y os tomaré a mí mismo. Esa fue la promesa de Jesús. Voy a venir. Voy a tomarlos y los voy a llevar para que donde yo esté, vosotros también también estéis. Después Pablo, queridos hermanos, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 8 dice, y no solo a mí, hablando de la segunda venida, sino también a todos los que aman, ¿qué cosa? Su venida. Su venida. Ahora les pregunto, ¿amamos la venida de Cristo? Amén. Amén. ¿Qué significa amar la venida de Jesús? ¿Por qué Pablo menciona a todos los que aman la venida de Cristo? Piensen, ¿por qué? Porque es un gozo esperarlo. Porque no todos quieren que llegue, no quieren pasar por esa tribulación. No todos quieren que Cristo Jesús venga. No lo conocen. No lo esperan. Ellos quieren seguir, ¿qué cosa? Rutinario. Con su vida, con sus planes, con sus deseos, con sus anhelos, que tal vez no sean malos, pero no le dieron la importancia a lo que Cristo Jesús les decía. El amar la venida de Cristo Jesús, queridos hermanos, encierra muchas cosas para aquel que está esperando a Jesús. Finalmente, se acaba el pecado. Finalmente, la maldad termina. Cristo Jesús viene por los suyos para llevarlos a la eternidad con Él. Por eso en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 dice, he aquí yo vengo Con mi galardón. pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Cristo Jesús dice, vengo Esto. pronto. Pero ¿sabes? Que el diablo sabe que le queda Poco tiempo. poco tiempo. Él sabe que le queda poco tiempo. ¿Pero qué es lo que está haciendo? Está haciendo que las personas no tomen con seriedad la segunda venida de Cristo. Está haciendo que las personas se distraigan con otras cosas y que digan que no va a pasar en este tiempo. O algunos que estamos viendo las señales están nublando la mente para que no le demos importancia y digan, no, todavía faltan muchas cosas. El profeta que te dice que va a haber una era de paz y que nada va a pasar y que todo va a estar bien, es un falso profeta, porque los profetas del Antiguo Testamento hablaban del día del Señor. Hablaban de que Dios tenía su día. Por eso Jesús, queridos hermanos, nos dice, vendré otra vez. Amén. Ahora la pregunta es, ¿cuántos lo están esperando? Amén. Amén. ¿Cuántos quieren estar con Amén. Cristo? Amén. ¿Cuántos quieren ir con Él? Amén. Hermanos, Cristo Jesús viene pronto. Así es. Y gracias a Dios porque tenemos el privilegio de conocer cómo Jesús va a venir. Pero Cristo está esperando que su iglesia se aliste, que su iglesia se despierte. Por eso te invitamos, querido amigo, que nos acompañas, que te prepares junto con nosotros para esperar a Jesús viniendo en las nubes. Te invitamos para que aceptes a Jesús como Salvador personal. Pero te vuelvo a repetir y te lo digo en el amor de Cristo, no te dejes engañar porque no hay ningún rapto secreto. Cristo Jesús viene de las nubes. Cristo Jesús quiere llevarte a la eternidad con Él.
No solamente a ti, también a los tuyos. Pero es tiempo que decidamos de Cristo. Es tiempo que tomemos las decisiones correctas. Es tiempo de aceptar a Jesús como Salvador personal. Es tiempo de decirle: Señor, si algo me falta en mi vida, para que tú estés completo en mí, Señor, ayúdame para tomar la decisión correcta. Ya sea bautizarme, ya sea entregarme completamente a ti, pero ayúdame, Señor, a tomar la decisión correcta. Jesús dijo, Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y cuando te entregas a Jesús, tu nombre es escrito En el libro de la vida. en el libro de la vida. ¿Cuántos estamos contentos de conocer que Cristo Jesús viene? Amén. Vamos a inclinar el rostro. Invito a los que nos están acompañando que tomes tu decisión hoy para aceptar a Cristo Jesús como Salvador personal y esperarlo en las nubes del cielo. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre amado, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la esperanza bendita que tenemos en Cristo. Gracias, Señor, porque nos has dado la verdad, Señor, de la venida de Cristo. Te pedimos, Padre bendito, que tu Espíritu Santo nos siga guiando. Te pido por lo que nos acompañaron a través del Facebook, Señor, los ponemos en tus manos pidiendo que tu Espíritu Santo los siga guiando a toda verdad. Que acepten a Jesús como Salvador personal. Que se preparen, Señor, para encontrarse con Él en las nubes. Te pido por los que estamos aquí también, gracias. Gracias por el privilegio que nos das de tener a Jesús como Salvador personal. Ayúdanos, Señor, a mirar cada día, a vivir cada día, Señor, con la esperanza de que Cristo Jesús viene pronto. Llévanos con bien a nuestros hogares, cuídanos y protégenos, porque te lo pedimos y suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.